Seguimos entonces con la exposición, si me esperan un segundo, de Milagros, ¿no? Milagros Arano Leán, que va a leer su texto, Archivo Cabeza de Vaca, desde los confines del Nuevo Mundo sube un río de papeles, ¿sí? Bueno, Milagros es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, con premio extraordinario, y máster en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana. Sus investigaciones han versado sobre autores de la literatura argentina de los siglos también, ¿no? Aparte de la parte de Colonia, de los siglos XX y XXI. Es investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona, donde desarrolla una tesis sobre comentarios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que dirige la doctora Mercedes Serna. Bueno, creo que con esos detalles ya puedes comenzar. Milagros. Gracias. Bueno, falta un poquito de actualización, ya he terminado la tesis, al fin, ya estoy desempleada en realidad. Pero bueno, muchas gracias a todos, a los organizadores, por supuesto. Para mí, dada mi corta trayectoria, es un placer, pero sobre todo un privilegio estar aquí con todos ustedes, ¿no? Con maestros, sin duda. Bueno, me viene muy bien la exposición de Loreley, porque bueno, sin duda lo que yo he trabajado está íntimamente relacionado con todo este estado de la cuestión, y bueno, remito también a lo que ella ha expuesto de forma tan clara, ¿no? Bien, a inicios del año 1545, a bordo de la nave que devolvía a la península derrotado y preso al gobernador Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, viajaba también, celosamente custodiada, una arqueta con 2 cerraduras y 2 sellos, tal y como la describieron los oficiales de la casa de contratación que la recibieron en Sevilla meses después. En el interior de este cofre se atesoraba un archivo que, semejante a un caudaloso río de papeles, había subido así desde los márgenes australes del Nuevo Mundo para instalar su autorizada e incomprobable verdad en el corazón de la corte castellana. Soterrado y silencioso, otro afluente documental, más escaso, pero igual de virulento, navegaba infiltrado en las entrañas de ese mismo barco. Una vez en la península, y con el correr de los años, esta suma de papeles rioplatenses acabará tomando 2 cauces distintos, 2 modulaciones sucesivas y opuestas. Primero, un proceso judicial larguísimo que tendrá una nefasta sentencia como corolario, y más tarde una obra historiográfica que será publicada con todas las señas de la oficialidad del momento. Me refiero al segundo libro, y también olvidado libro, del famoso autor de Los naufragios, ¿no? Los comentarios. Bien, para entender la historia, la composición y el devenir de este archivo periférico, que es lo que hoy vengo a compartir con vosotros sucintamente, hay que remontarse un poco atrás en el tiempo, exactamente a la noche del 25 de abril de 1544, cuando un grupo de hombres armados, liderados por los oficiales del rey, irrumpía en la cámara del segundo gobernador rioplatense para arrebatarle un poder bastante problemático. A partir de este momento, en la remota ciudad de Asunción del Paraguay, se vivirá una verdadera fiebre escrituraria. Soldados, capitanes, clérigos, oficiales y letrados se lanzarían a escribir de un modo frenético, sumamente tenso, porque lo que había ocurrido solo tenía 2 vertientes posibles, o
violencia a raudales o ríos de tinta. En este caso, las armas que se muestran como una amenaza, sin embargo, no detonarán, ¿no? Permanecerán calladas. En su lugar van a actuar las plumas. Se escribe para justificar, para acusar, para pedir y obviamente para mostrar lealtad. Se escribe también como un disparo legítimo a la cabeza del poder local. A lo largo de los 11 meses que Cabeza de Vaca permanecerá rigurosamente encarcelado en Asunción, sus enemigos gestarán y nutrirán un verdadero archivo con el fin de comunicar a las autoridades centrales un hecho tan perturbador como difícil de enunciar. Solo a partir de esta práctica legitimada podían asegurarse que la autoridad invocada se basaría en esa verdad escrita y no en otra alguna para tomar acciones en el asunto. Porque en este caso, crear archivos significa, sobre todo, generar una fuente fiable. Esta no fue una tarea fácil para los rebeldes, pues requirió de una enorme planificación y movilización de recursos. Sin embargo, tenían a su favor lo más importante, esto es el uso exclusivo del medio oficial de comunicación con el poder central. Efectivamente, en casos que podían tocar a los intereses de la corona, como en este caso, ¿no? La sustitución de un representante real, era necesario que la información llegara mediada por instancias autorizadas que permitían que una verdad creada por escrito se objetivara, presentándose como una causalidad desinteresada y sin fisuras entre el asunto que se comunica y la decisión adoptada. Para ello, como dice Brendeke también, se utilizaban fundamentalmente tres procedimientos íntimamente ligados a la cultura administrativa y jurídica: suma de testimonios, certificación de escribanos y dictámenes de las instancias superiores del dominio colonial, esto es, los órganos oficiales de la administración pública. La condición marginal del Río de la Plata, donde no había audiencias a las que acudir y el envío de un juez de residencia era una posibilidad tan remota como el mismo territorio, facilitaba la tergiversación de estas prácticas, pues allí las diferentes instancias de poder pendían únicamente del cabecilla de turno, de manera que junto a Cabeza de Vaca cayeron también quienes ostentaban en su nombre las varas de la justicia. Al amparo de esta recobrada oficialidad, el nuevo alcalde y sus funcionarios de justicia, incluidos por supuesto los necesarios escribanos, levantaron dos extensas probanzas contra el gobierno de Cabeza de Vaca, que sentaban graves imputaciones corroboradas por una larguísima lista de testigos, tal y como era preceptivo. El nefasto perfil que se construye en estos documentos, y más allá de su porcentaje de arraigo en la realidad, está tan perfectamente tramado que afecta directamente a los intereses generales de la conquista. Lo que se dice en síntesis es que con su mala praxis y con su soberbia cabeza, el jerezano atentaba contra el bienestar de indios y cristianos, pero también se alzaba contra los intereses del rey e incluso contra Dios. De este modo, Cabeza de Vaca quedaba literalmente empapelado. Se trata, en definitiva, de un alzamiento eminentemente moderno que asume el papel en blanco como un nuevo y fructífero campo de batalla.
Bien, mientras se llevaba a cabo esta gestión principal, y al calor de la lógica conmoción social, crecieron asimismo otros muchos escritos que pronto inundaron esa precaria ciudad de costosos papeles. Informaciones, actas, cédulas, requerimientos, poderes y cartas componían una perfecta actio documental destinada a neutralizar por completo ideas, prácticas y también partidarios del mandatario depuesto. Así, por ejemplo, en la plaza y para convencimiento de la gente ignorante, como dice agriamente el alvarista Luis de Miranda, el escribano Bartolomé González sacó un cartapel, mostró la documentación y leyó frente al pueblo un sonoro libelo infamatorio en el que tachaba de tirano a cabeza de vaca con oportuna recurrencia. La aquiescencia de la mayoría era importante, pero poder comprobarla era lo fundamental, pues solo el argumento del bien común parecía poder acallar el peligroso ruido de los intereses personales en juego. De ahí que muchos, convencidos o coaccionados, firmaran un poder para que otro escribano aliado, Martín de Orué, actuase como representante de todos los asunceños ante el monarca. De ahí también que en las cartas de los principales implicados en el levantamiento se insista en la ausencia total de escándalo y alboroto en torno a este cambio. De este modo, se intentaba borrar todo rastro de una discordia entre cristianos que atentaba directamente al máximo ideal de la cosmovisión política de la edad moderna, como dice Fernando Bouza. Pero lo cierto es que efectivamente hubieron alteraciones y la discordia ha quedado registrada en múltiples textos, como por ejemplo en la obra de Ulrico Schmieder, quien asume la tensión vivida diciendo nosotros los cristianos estuvimos entonces los unos contra los otros y no nos concedimos nada bueno. Ciertamente nada bueno les ocurrió a los principales deudos y hombres de confianza de cabeza de vaca, que fueron perseguidos, apresados y procesados uno a uno por diferentes delitos contra el orden público. Por ejemplo, los intentos frustrados de excarcelar al gobernador o el tráfico de misivas destinadas a mantenerlo mínimamente enterado de lo que ocurría en el exterior. Pero las informaciones y actas judiciales muestran que sobre todo lo que los rebeldes querían impedir era la fuga de leales hacia las costas de Brasil, cuyo fin último era enviar al rey noticias frescas sobre la traición pergeñada por sus oficiales. Evidentemente, esta comunicación no convenía en absoluto a los intereses de los alzados, pero tampoco podía cercenarse abiertamente, pues esa acción vulneraba una ley superior e indisoluble del andamiaje de control imperial, que es la comunicación directa y abierta entre el rey y sus súbditos de ultramar. Exactamente lo mismo había ocurrido tan solo un año atrás, pero en sentido opuesto, en sentido inverso. Ciertamente, en junio de 1543, mientras Cabeza de Vaca, todavía en funciones, organizaba la ansiada entrada de descubrimiento, dos frailes franciscanos, en connivencia con los oficiales del rey y otros aliados, prepararon una expedición para desandar ese mismo camino hacia Brasil con idénticos fines de comunicación y denuncia, esta vez contra el gobernador en funciones. La operación se desveló antes de emprenderse y Cabeza de Vaca ordenó inmediatamente una investigación formal que acabó en proceso judicial. Como resultado, los 4 oficiales del rey fueron encarcelados y desposeídos de sus cargos, aunque 2 de ellos, el factor Pedro Dorantes y el contador Felipe de Cáceres, los recuperaron inmediatamente por expresa orden del gobernador agraviado.
No tuvieron la misma suerte ni el veedor Alonso de Cabrera, verdadera cabecilla de la rebelión, ni el tesorero García Venegas, que no en vano se convertirán en los futuros carceleros del gobernador caído. Este intento frustrado de comunicación, a su vez, era consecuencia de la rotunda negativa del jerezano a 2 largos requerimientos que los oficiales reales habían levantado en un intento conjunto por revocar las ordenanzas bastante conflictivas que el nuevo gobernador había establecido nada más asumir su cargo. Los oficiales pedían recuperar sus magros privilegios sobre las transacciones comerciales entre indios y cristianos, pero también su mermada cuota de participación en las decisiones de gobierno. Este conflicto jurisdiccional encontró cauce y validez de uno y otro lado en una interpretación autárquica de las leyes centrales, propiciada por el evidente desajuste entre esa literalidad y una realidad territorial que le era absolutamente ajena. Así pues, el problema de la periferia vuelve a condicionar las formas adquiridas por estas luchas internas que atraviesan y exceden a los 3 años escasos que Cabeza de Vaca permaneció en suelo paraguayo. Estos 2 ficheros, el de los requerimientos y el proceso judicial contra los oficiales reales, irán incorporados en el archivo rebelde, porque a partir de ellos podrán argumentar la radicalidad de sus actos. La probanza más larga y sustanciosa levantada contra Cabeza de Vaca se cierra justamente asegurando que el alzamiento, cito, convino y fue necesario para la conservación de todos, pues no se podía ocurrir a su majestad por el remedio, por impedirlo el dicho Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como lo había impedido a los dichos oficiales de su majestad. Lo que se calla es que también ellos habían cometido este mismo delito sobre el que se asienta la pertinencia de su decisión, de la rebelión, y que en realidad también el problema de la comunicación con la metrópoli era inherente al aislamiento geopolítico del territorio rioplatense. Bien, de la necesidad de hacerse con estos legajos, que evidentemente formaban parte del archivo de la gobernación, surgieron más papeles, nuevos papeles, destinados a legalizar por escrito lo que Cabeza de Vaca y los suyos denunciarán directamente como robo y secuestro. El celador principal de este archivo era Pero Hernández, futuro escritor de los comentarios, quien había asumido la escribanía de la provincia por expresa y unilateral decisión de Cabeza de Vaca. Una vez concretado el alzamiento, Hernández estuvo primero preso y después recluido en un monasterio. Desde allí emprendió una suerte de resistencia con las armas que le eran propias, la ley, la tinta y el papel. Las peticiones judiciales para que entregue esos documentos de la gobernación y sus belicosas declinaciones escritas, plagadas de acusaciones por delitos de violación del secreto de archivo y hasta de falsificación documental, llenaron una cantidad ingente de folios oficiales que tenían como principales protagonistas a una caja de documentos cerrada con una llave que se resistía a aparecer, y 2 portacartas que Cabeza de Vaca atesoraba en su casa. Nada de esto hubiera sido necesario, en realidad, si este archivo se hubiera transportado íntegro a la península, pero los rebeldes sabían que para asegurarse el éxito debían mantener un completo control de la información que se remitiría a la corte, cerciorándose de que ningún informe discordante pusiera en duda su documentada verdad. Por eso, finalmente, los papeles, los mismos papeles, muestran al alcalde abriendo la caja a la fuerza
para luego ir seleccionando y pasando de un arca a otra solo algunos de esos documentos, mientras que otros, menos convenientes, permanecerían encerrados en su contenedor original. Asimismo, los montones de papeles relativos al gobierno de la provincia, que Hernández preservaba en su domicilio, como era habitual en la época, las casas de los escribanos eran también poderosos archivos, fueron motivo de conflicto, y como en el caso anterior, también fue necesario justificar con más documentos el secuestro completo de este otro archivo, cuando ya se había decidido que el leal escribano se había ganado a pulso un pasaje en el barco de destierro que ya estaba listo y a punto para recibir y transportar al gobernador depuesto. Pero para entonces la labor de Hernández ya había dado otros frutos, pues además de no avenirse a entregar los dichosos papeles de la gobernación, participó activamente de dos acciones decisivas y destinadas a preservar el poder de Cabeza de Vaca en la tierra, incluso aceptando que su remisión a España era ya inevitable. Por un lado, se las ingenió para autorizar con su firma un poder de última hora, escrito de letra y mano del gobernador preso, en el que se nombraba como lugarteniente de la provincia, por Cabeza de Vaca, al capitán Juan de Salazar. La trama se concretó con la ayuda de una india guaraní que entraba y sacaba comida y también papeles para el reo, un ardid que se recreará con detalle literario más tarde en los comentarios, aunque con distinta finalidad. Sin embargo, la estrategia fracasó estrepitosamente al momento de implementarse, y Salazar, que en realidad distaba mucho de ser un claro partidario de Núñez, acabó también empapelado y a bordo del barco carcelero. Por otro lado, Hernández reunió junto a otros alvaristas y en absoluto secreto una buena cantidad de misivas dirigidas a diferentes autoridades peninsulares, incluido el rey, que intentaban dar masividad, soporte escrito y por tanto validez a su versión de los hechos. En otras palabras, se trataba de crear una especie de contraarchivo destinado a socavar, en sus mismos términos, la sólida gestión que estaban llevando a cabo los rebeldes. El conjunto crea un aluvión de papel destinado a la defensa de la política de Álvar Núñez en la metrópoli, pero también a la petición de amparo para unos hombres que quedaban así en el lejano Río de la Plata, sumidos en un profundo de olvido, como se lamenta un joven familiar del jerezano. Con todo, el epicentro de esta labor colectiva será la denuncia de que, como dice uno de ellos, las informaciones que los oficiales de Vuestra Majestad han hecho contra el gobernador han sido por manos de alcalde y escribano, y a muchos que sus dichos dijeron daban a unos hierros y a otros indias. No se olvidarán de comunicar tampoco que los alzados habían usurpado la jurisdicción real con el evidente objetivo de sanear, legalizar y oficializar su delito de traición. Revelan, por último, el peligro al que se exponen escribiendo estas cartas, que se presentan así como la cifra de su lealtad. Ahora bien, el problema más grande residía en cómo hacer llegar ese archivo, esas otras cartas, a destino, ¿no? Cómo sortear el ojo avisor de los tumultuarios e introducir su voz, su grito de auxilio y su verdad en ese mismo barco que trasladaría el archivo levantado contra el representante del rey. La forma en que lo consiguieron se narra parcialmente en los comentarios y por extenso en otros documentos legales. La trama es casi novelesca y presenta numerosas y convenientes variaciones en el salto de un documento a otro. Así, por ejemplo, si en casi todos los escritos destinados a la defensa de Cabeza de Vaca
se cuenta que ciertos trabajadores del astillero habían introducido secretamente documentos favorables al gobernador en una cuaderna hueca clavada a modo de refuerzo en la popa del bergantín, solo en algunos pocos documentos se leerá que una vez descubierto el ardid, aunque no el escondite, los oficiales, temerosos de las posibles denuncias que llegaran, intentaron negociar en alta mar una tardía pacificación con Cabeza de Vaca, ofreciéndole un sorprendente intercambio documental que consistía en echar por la borda el archivo incriminatorio a cambio de que Núñez descubra y destruya sus pruebas. Es difícil saber cuánto de verdad hay en este y otros relatos similares, aunque ciertamente algunos de esos documentos pudieron llegar a la península. Con todo, lo que ahora interesa subrayar es la continua referencia al enorme valor probatorio del archivo, que lo configura simultáneamente como un eficaz salvavidas y una oscura amenaza. Efectivamente, una vez cruzado el Atlántico, de la presencia o ausencia de esta sólida fuente escrita y del grado de oficialidad que ostentara, dependía el triunfo o el fracaso de los intereses encontrados. Por eso, Cabeza de Vaca no cejará en su empeño por demostrar que el robo y secuestro de los documentos que acreditaban sus servicios y justificaban sus decisiones de gobierno, formaba parte de la estrategia rebelde. De hecho, una vez iniciado el juicio, esta denuncia será el pilar de su defensa, pues como no repetiría incansablemente su procurador, era imposible que el gobernador pudiera validar la pertinencia de su accionar político, cito textualmente, sin poder traer información, ni probanza, ni un solo papel. Desde luego, esta carencia fue decisiva en el resultado del proceso judicial, en buena medida porque la distancia rioplatense volvía imposible la recuperación de estos documentos imprescindibles sin que el pleito, carísimo, se dilatara indefinidamente. También durante el juicio, Cabeza de Vaca advierte al rey y a su consejo del peligro que supone para la empresa imperial la propagación de casos como el suyo, en los que el medio de control por antonomasia no solo resulta inútil a dicho fin, sino que directamente habilita y hasta facilita crecientes cuotas de autonomía en el Nuevo Mundo. Viene a decir que al prestar oído a estas informaciones, validando prácticas interesadas de escritura legal y burocrática, la corona estaba auspiciando una fórmula fácil y efectiva para las rebeliones indianas. La denuncia no solo es coherente, sino también sumamente recurrente en su contexto histórico, ¿no? Porque se hace eco de una serie de problemas que son propios de la relación entre escritura, comunicación y dominio colonial. Lo cierto es que la corona tenía que ser abierta a la recepción de todas estas denuncias y en ese tránsito evidentemente recibía una ingente cantidad de información contradictoria que no solo perpetuaba su ignorancia sobre lo que efectivamente ocurría en India, sino que dificultaba enormemente el efectivo control y también la aplicación de la esperada justicia retributiva. Sin duda, el archivo Cabeza de Vaca refleja y reproduce nítidamente toda esta problemática tan común, tan expandida, que un siglo más tarde el padre Antonio Vieira sintetizaría con una apropiada reflexión en torno a la etimología de la palabra calamidad,
dice el jesuita. Si preguntáis a los gramáticos, os responderán que calamidad viene de cálamo. ¿Y qué quiere decir cálamo? Quiere decir caña y pluma, porque las plumas antiguamente hacíanse de ciertas cañas delgadas. Esta derivación aún es más cierta en la política que en la gramática. Si las plumas de que se sirve el rey no fueran sanas, de estos cálamos se derivarán todas las calamidades públicas y serán el veneno y enfermedad mortal de la monarquía en lugar de ser la salud pública de ellas. Cierro cita. Bien, esto es exactamente lo que advertía, lo que decía Cabeza de Vaca, tras experimentar en primera persona el poder del cálamo. Un poder que, por otra parte, también él sabía perfectamente cómo utilizar a su favor. Así, si la oficialidad de ese archivo rebelde sirvió para que el fiscal Marcelo de Villalobos levantara los 34 cargos que se le imputaron, una vez transcurrido el juicio, esa misma base documental, ya mediada por la defensa jurídica del gobernador y por tanto absorbida y rebatida en sus mismos términos, le servirá a Álvar Núñez como fuente documental para su segunda obra. Efectivamente, los comentarios son, en esencia, una reescritura de ese archivo judicial que ya recoge también aquel contraarchivo leal que con tanto esfuerzo desembarcó en la península en 1545 e inmediatamente sirvió para construir la relación general que Cabeza de Vaca estaba obligado a presentar. La misma que 10 años después se convertiría en el hipotexto fundamental de su impreso. Así, el archivo rioplatense se glosa, se tacha, se corrige o se amplía a conveniencia para que su verdad parcial pueda ser leída públicamente como una historia oficial, bajo la autoridad que le confiere la letra de molde y el completo aval de la corona. En suma, Cabeza de Vaca hace exactamente lo mismo que denuncia, ofrece información manipulada e interesada, valiéndose de autorizados medios para legitimarla. Pero además, con la publicación de los comentarios, la historia de la génesis, conservación, custodia y traslado de ese río de papeles del nuevo al viejo mundo se volverá también objeto de narración. Su relato es imprescindible, pues como en el juicio, esta será la cifra de la defensa de la actuación gubernamental de Cabeza de Vaca. Con este fin, el archivo rebelde se mostrará en los comentarios como el resultado de meras negociaciones fraudulentas y de tergiversada y desleal conciencia del valor de informar. Así, los actos de escritura que legitiman la rebelión quedarán reducidos a muchas minutas, cito, a muchas minutas que daban los oficiales para que con ellas escribiesen a estos reinos contra el gobernador para ponerle mal con todos, y así las escribieron, y para dar color a sus delitos, escribieron cosas que nunca pasaron ni fueron verdad. Bien, ejemplos de este tipo se multiplican a lo largo de los 10 últimos capítulos de los comentarios, donde tampoco se dejará de subrayar los distintos modos de violencia que fueron necesarios para que los papeles aparezcan o desaparezcan a conveniencia. Pero ahora la denuncia del robo y del secuestro del archivo de la gobernación deberá ir acompañada de explícitas demostraciones de su efectiva existencia, con el fin de que esa historia, los comentarios, como era preceptiva, anclara su verdad en autorizadas y objetivas fuentes escritas. Por eso, aquellos documentos claves que faltaron en el juicio y que acabaron sentenciando o soportando la sentencia negativa sobre Cabeza de Vaca,
serán narrados en el impreso, reproduciendo todas las marcas de legitimidad que le son propias, ¿no? En otras palabras, prácticamente se crea una ficción documental. La presencia de Pero Hernández en la portada de la obra del jerezano es ventajosa en este sentido, sin duda porque la firma certificada del notario tenía valor en sí, pero sobre todo porque la memoria del secretario de la Gobernación, con este cargo se presenta Hernández en el proemio, sustituye en cierta medida la materialidad de ese archivo ausente. Bien, desde esta perspectiva, y ya para cerrar, los comentarios que en este, como en otros tantos sentidos, reflejan los paradigmas de una época, se presentan como un episodio más, sin duda concluyente, de las múltiples metamorfosis y usos de un archivo que se forja al calor de una auténtica rebelión de papel y atraviesa el océano como único fruto de un territorio marginal que expresa nítidamente todos los problemas de su condición. En realidad, durante largos años y en contra de sus promesas argentíferas, en el Río de la Plata los papeles serán la única materia occidentalmente valiosa que será explotada, conservada, transportada y ofrecida como leal servicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Milagros.